Bueno, yo en eso tengo diferencias con muchos liberales. Por ejemplo, soy partidario de despenalizar el aborto. ¿Y de legalizarlo también? De despenalizarlo, sí. Legalizarlo como ya subsidiarlo desde el Estado, no, eso no. Yo no soy Si partidario. no fuera pagado por el Estado, pero las mujeres pudieran decidir hacerlo de manera privada, ¿estarías de acuerdo? Yo me refiero a no penalizar con cárcel o con algún tipo de Sí. sanción desde el poder del Estado, que como dijimos tiene el monopolio de la violencia, a las mujeres que toman esa decisión, pero dentro de cierto periodo de tiempo. O sea, Sí, sí. porque esa es una discusión, no puede ser a los 9 meses, Sí, 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 ¿cierto? sí, sí. Ahora, yo entiendo el argumento de los liberales, que en eso tienen una posición más conservadora, porque y esto no se puede zanjar, no hay una respuesta definitiva. ¿Cuándo empieza la vida humana? Es una cuestión que se puede discutir eternamente. Sí, Entonces, sí. para quienes creen que es en la concepción, por supuesto, a mí me parece una posición poco razonable, tengo que decir. Pero entiendo la lógica, por supuesto que no puedes legalizarlo ni despenalizarlo, bajo ninguna circunstancia, porque estarías exterminando un ser humano. Y evidentemente los liberales creemos que tú puedes ejercer una libertad, pero tu libertad jamás puede destruir el derecho a la vida, el derecho a la libertad de un tercero, aun cuando sea tu hijo, aun cuando lo tenga en tu vientre, tú no puedes hacer eso. Pero en Entonces, la medida en que hay creencias que compiten, Axel, en la medida en que hay creencias que compiten en torno a cuándo empieza la vida humana, una decisión liberal no debería respetar esas creencias y aquel que cree que hay vida humana no procederá con esa decisión y aquel o aquella que cree que no hay vida humana procederá y una decisión liberal debe proteger esa libertad de decisión. tú tienes que protegerla, me parece a mí, hasta cierto punto, no a los 9 meses, no a los 8 meses, pero tienes que protegerla hasta cierto punto. Y básicamente la pregunta que los liberales tenemos que formularnos, y por eso yo llego a la conclusión en este sentido más de libertad, es cuándo se justifica el uso de la violencia estatal sobre una persona. ¿Ya? Obviamente si yo voy y mato a una persona se justifica que me metan a la cárcel, ¿cierto? Si no es en defensa propia y todas esas cosas. Entonces, a una mujer que aborta, digamos a los 2 meses, se justifica que hay una sanción penal en contra de esa persona, no teniendo claridad completa, y aquí viene el tema, de que dañó el derecho de un tercero, porque eso es algo que es discutible, ¿cierto? Claro. Y esa respuesta me parece a mí no es positiva en el sentido que sí hay que castigar. Yo creo que no hay que castigar. Eso voy. Ok. Ahora, ¿por qué? Porque el liberal busca proteger la libertad individual. Ahora, claro, me pueden contestar, y por eso es tan complejo este asunto, bueno, ¿y cuándo pones el límite de hasta qué punto puedes o no puedes practicar esa acción donde ahí empieza un tercero o no empieza un tercero? Porque casi todos estamos de acuerdo que a los 8 o 9 meses sí hay un tercero que Sí, tiene que sí, ser por protegido, supuesto. ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, esa es una respuesta que es imposible de dar con absoluta certidumbre y por eso el tema del aborto me parece a mí que es tan complejo. Ahora, tampoco me parece razonable que una persona, digamos, se tomó la píldora el día después, una mujer, y como resultado tuvo una interrupción del embarazo, tú eso lo equipares con un asesinato de un niño de 1 año y por lo tanto le des el mismo castigo y la meta a la cárcel durante todos esos años. Ahí eso no es razonable, así de simple. Por muy Bien. lógica que pueda ser la argumentación, no me parece razonable y por lo tanto creo que ahí el espíritu más liberal sería de precaución.